Pshut Moray Berabotay, terminamos la semana pasada, Baruch Hashem, un ciclo bastante largo de los 13 principios de la fe. Bienvenida. Los 13 principios de la fe, llegando a la cúspide que fue Tehiyat HaMetim, y fueron varias clases en relación a Tehiyat HaMetim. Comenzamos un ciclo nuevo de conferencias con el tema Aseret HaDiberot, quiere decir los 10 mandamientos. Estamos, Bezrat Hashem, próximos a la fiesta de Shavuot, y fue un evento tremendamente increíble, extraordinario, en el cual Boreolam nos entregó los 10 mandamientos, y quisiera un poquito ampliar este tema y entender cada uno de estos 10 y por qué esos 10. Si la Torah tiene 613 mitzvot, ¿no? ¿Y por qué específicamente en tablas? ¿Y por qué dividido en 2 tablas? ¿Por qué unos de un lado, o sea, los del lado derecho tienen que estar del lado derecho, los del lado izquierdo tienen que estar del lado izquierdo? ¿Cómo estaban escritas? Creo que es un tema bastante amplio, interesante, que valía la pena aprenderlo, estudiarlo y tomar las enseñanzas de este concepto tan increíble de los Aseret HaDiberot y Lujot HaBerit. Bezrat Hashem. Para comenzar, el pasuk dice: cuando todos se reunieron a la orilla del monte, dice el pasuk, Vaitiatzvu betachtit hahar, y se reunieron todos a la parte baja, que es decir, a la parte de abajo del monte, que el único que subió fue Moshe Rabbenu, y todo el pueblo estaba debajo para escuchar las palabras de Boreolam. Dice Jajamim, lo trae la Gemara, que Ish Echad Belev Echad, que Ish Echad, como una sola persona, Belev Echad, con un solo corazón. Digo, antes de empezar a hablar todo este concepto de los 10 mandamientos, primero tenemos que hablar de cómo recibir esta enseñanza de los 10 mandamientos. Cuando dice que Ish Echad, como una persona con un solo corazón, antepuso a Ish Echad antes de a Lev Echad. Primero a la persona le llamó Ish, o sea, todos nos llamamos como una sola persona. Belev Echad, un solo corazón. Interesante que cuando el pueblo de Egipto persiguió a los Yehudim para matarlos, cuando no sabían que se iban a ahogar en el Yam Suf, ahí cuenta la Torah que todos los Mitzrim iban juntos para destruir al pueblo de Israel. Dice Rashi ahí, Belev Echad que Ish Echad, con un solo corazón, una sola persona. O sea, dice aparentemente lo mismo, nomás invertido el orden. ¿Está de acuerdo? Cuando habla del pueblo judío que va a recibir los 10 mandamientos, dice primero que Ish Echad y luego dice Lev Echad. ¿Me expliqué? Cuando habla de los egipcios que nos persiguieron para matar, Barminan lo alenu, dice al revés, Belev Echad que Ish Echad. Un solo corazón, una sola persona. Aparentemente, Hazako Baruch, aparentemente es exactamente lo mismo. Iban todos unidos. Pero hay una gran diferencia, que aparentemente es pequeña, pero es la gran diferencia. Lo que usted está diciendo, cuando yo antepongo Lev Echad y luego Ish Echad, todos tienen una misma intención: terminar, matar al pueblo de Israel. Ellos entre ellos no hay ninguna unión, no hay nada que los una. Entre ellos puede ser que estaban peleados. En ese momento se unieron por la misma finalidad mala de destruir a un pueblo, que a lo largo de la historia, muy bien, Hazako Baruch, lo hemos visto, que se unen y se unen con una sola intención, pero empieza ese Lev Echad, y por eso son Ish Echad. Pero Rabotay, justamente el pueblo de Israel es exactamente al revés, es Ish Echad, sin condición, y nos une, aunque tenemos diferentes maneras de pensar, pero eso que somos Ish Echad, nos hacemos un Lev Echad.
Y quiero nada más explicar este tema. Una vez escuché una explicación hermosa y la dijimos aquí, se las recuerdo. En hebreo, ahorita que estaba hablando de los soldados, en Israel, los que hablamos en hebreo, cuando nos encontramos con alguien y decimos Shalom Alechem, y él me contesta Alechem Shalom. Los Bederech Drush preguntan, ¿qué acaso no me puedes contestar de la misma manera que yo te saludé? Shalom Alechem, que me diga Shalom Alechem, o que yo le diga Alechem Shalom y él me conteste Alechem Shalom. ¿Por qué yo tengo que decirle Shalom Alechem y él me tiene que contestar diferente Alechem Shalom? Vamos a hablar lo mismo, vamos a hablar de las mismas líneas, ¿no? La batalla, escuché una vez una explicación hermosa, primorosa, que es la base de Ishehad y luego viene Lev Echad. Cuando yo te saludo, sé que tú piensas diferente que yo, sé que tú eres distinto que yo. Prueba que yo te digo Shalom Alechem y tú me vas a decir Alechem Shalom y de todos modos estamos en Shalom y vamos a platicar. ¿Me expliqué? Que Ishehad, aunque no somos iguales, nos vamos a hacer un Lev Echad, un solo corazón, con todo y las diferencias que podamos tener. ¿Y quieren saber un secreto? Esa es la base del Shalom Bait. Porque el hombre y la mujer siempre seremos distintos. Y siempre yo empezaré con un Shalom Alechem y ella seguirá con un Alechem Shalom. O al revés, siempre va a ser lo mismo. Las parejas todas son disparejas. Pero la mejor pareja es la que con todo y las diferencias nos decimos Shalom Alechem y Alechem Shalom. Siempre hay un Shalom. Siempre hay una plática. Y para poder empezar a hacer esta Tiberot y entender la grandeza que pasó en ese momento tan increíble de hacer esta Tiberot, hay que empezar con Ishehad incondicional y hacernos Lev Echad. Por eso, lo increíble que sucedió cuando Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, dice que todos los que estaban enfermos se curaron. El que no podía caminar, caminó. El que no podía ver, Berminan, vio. El que no podía mover la mano, la movió. El que tenía algunas, todos se curaron, todos. Venían de Mitzrayim, de situaciones difíciles, de esclavitud y de enfermedades y de lo que ustedes quieran. En el momento que hubo Ishehad, Belev Echad, y estaban todos juntos debajo del Har Sinai, antes de recibir la Torah, todos se curaron. ¿Pero saben por qué? Porque había Lev Echad. Porque todos unidos hace la verajá de Boreolam hacia nosotros. Eso genera que Akadosh Baruj Hu pueda reposar y entonces vendrán todas las bendiciones de hacer et Tiberot. Y entendamos que si ese concepto tan increíble que se llama Ma'amad Har Sinai, o sea que Akadosh Baruj Hu dijo voy a entregar la Torah en el monte de Sinai, Moshe subió, empezó a hablar a Akadosh Baruj Hu, Moshe empezó a traducir, ahorita vamos a explicar, y nada más nos dijo esos 10 mandamientos, y eso es lo que se llama el Ma'amad de Har Sinai, el evento tan increíble del Har Sinai, que recibimos la Torah, que hasta hoy en día es la fiesta de ¿qué? De Shavuot, y se llama Hag Matan Toratenu. Quiere decir que todas las bendiciones están en esos 10 mandamientos. Interesante que la Gemara en Masejet Berajot comenta, no hacemos así hoy en día, pero había una conducta previa, hace muchos años atrás, que cuando empezaban la tefilá, siempre, todos los días, se decía hacer et Tiberot, los 10 mandamientos. Cada tefilá en la mañana, en Shachrit. Y Jajamim lo cancelaron, porque había gente que empezaba a darle más importancia, o única importancia, a los 10 mandamientos. Y no es verdad. Toda la Torah es igual de elevada y de santificada. Pero algo tiene especial los 10 mandamientos, que al final de cuentas fue lo que nos dio Akadosh Baruj Hu en ese momento. Pero para que tú no te confundas y no vayas a pensar que tristemente eso es más importante, los cancelaron. Otra, que dice Moreno Jajam Obadiah, dice que había una costumbre que cuando llegaba Perashat Yitro o Perashat Beit Hanan, al momento que se leían los 10 mandamientos, todo el Knis se paraba.
dice Jajam Obadiah, eso hay que cancelarlo. No se para. ¿Por qué? Porque estás enseñando como si fuera que tiene algo más que toda la Torah, y no es verdad. Porque toda la Torah tiene la misma Kedushá. Si al Sefer Torah le falta una letra, ya no sirve, aunque sea una letra de algo aparentemente insignificante. Quiere decir que los 10 mandamientos tienen algo clásico, especial, increíble, pero no es diferencia a toda la Torah. Entonces hay que entender qué pasó en esos Aseret HaDiberot. Y vean, Rabotay, algo muy interesante para entender cómo dentro de estos Aseret HaDiberot hay muchas cosas que incluyen adentro, ¿sí? Que a veces hay que saber leer entre líneas, ¿no? Como escondido. Por eso hay el Peshat, que es la traducción literal. Peshat es la traducción literal. Luego viene el Remes. Remes es lo que está insinuado. Luego viene el Drush. Hay una derashá del Pasuk que leíste. Y luego viene el Sod, o sea, la parte profunda. Entonces, dice aquí así. El Pasuk en Shir HaShirim. ¿Se acuerdan que ya Baruch Hashem estudiamos Shir HaShirim completo? Luego los 13 Ikarim del Rambam. Y ahorita los 10 mandamientos. Dice, Ishakeni mineshikot pihu. El Pasuk al principio de Shir HaShirim dice, saben que Shir HaShirim es una plática entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. ¿Se acuerdan? Un interesante relato de cómo Akadosh Baruj Hu nos pide que regresemos. Nosotros le pedimos, regresa tú primero. Y Boreolam nos dice, le pedimos a Boreolam, Ishakeni mineshikot pihu, que nos bese con ese beso de la boca de Boreolam. Ishakeni mineshikot pihu, kitovim dodeja miyain. No hay algo más hermoso que la cercanía con Boreolam. Entonces dice aquí, Amar Rabbi Yohanan, Malach haya motzia dibur milifne akadosh baruchu. Cuando Dios hablaba en los 10 mandamientos, había un malach que agarraba ese dibur, agarraba esa voz. Obviamente hay que entender que es que un malach agarra una voz, ¿no? Yo escucho la voz que usted dice, no necesito un ángel que la lleve. Y dice, Mahaziró al kol ejad ve ejad mi Israel. Iba contigo, con cada uno del pueblo de Israel de manera individual. Veomerlo, y le decía, Mekabel ata aleja etadiburaze. ¿Estás dispuesto a recibir sobre ti este primer mandamiento? Y le seguía diciendo, ese primer mandamiento se ramifica, kach ve kach dinim yeshbo. Un mandamiento, el 1, que son 10, el 1 se ramifica, el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 20, y había X ramificaciones. Y dice, kach ve kach mitzvot, ese mismo tiene varias mitzvot que se divide, en un mandamiento hay varias mitzvot. Vekach kalim bejamurim yeshbo, cosas más profundas, cosas más fáciles. Mira qué pago tan increíble van a dar porque cuides estas mitzvot. Ve allá Omerlo, le decía a cada uno de los Yehudim o Yehudiot, hombres, mujeres, ¿qué contestaban? Claro que quiero. Como dijimos en ese momento, Naase Benishma, es famoso, ¿no? Joser ve Omerlo, le volví a preguntar el malach, ¿recibes a Dios como tu Dios? Omerlo dice, claro que sí. Dice, en ese momento llegaba Boreolam, Miyada ya nos al pib, lo besaba en su boca, como diciendo el beso más de conexión. Cuando hay una conexión de Neshamot, es Ishakeni mineshikot pihu. Dice que el malach le decía a Boreolam sí, y a Kadosh Baruj Hu le daba el beso a cada persona para conectarse con él, con cada uno de los 10 mandamientos. Bueno, ustedes lo pueden contar, pero dicen Jajamim, cuenten cuántas letras tienen los 10 mandamientos. ¿Cuántas letras tiene todos los 10 mandamientos? 620. 620. ¿Cuántas mitzvot de la Torah son? 613. ¿Cuántas mitzvot de Jajamim, que son las más importantes como Netilat, Yadayim, etc.? 7.
613 más 7 son 620. Quiere decir que en los 10 mandamientos, de manera profunda, hay que estudiarlo, no lo vamos a hacer aquí obviamente, pero hay que entender que están relacionados con las 613 mitzvot de la Torah y con 7 mitzvot de Jajamim. Increíble. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu mandó al Malach y te preguntó, ¿quieres? ¿Estás dispuesto? Dijimos, sí, y recibimos esa conexión con Boreolam y Shaken y Mineshikot Pihu. Y fue la conexión de Dios con el pueblo de Israel por medio de la Torah. Ese es el Zohar famoso que dice, Kucha Berihu, Akadosh Baruj Hu, Oraita, es la Torah Kedoshá, Israel se convierten en ¿qué? Hadhu, en una sola pieza. Y hablamos en una clase, si se acuerdan, que Pesach es Akadosh Baruj Hu, porque en Pesach Akadosh Baruj Hu reveló su grandeza. Bemorá Gadol Zukilui Shejina, Akadosh Baruj Hu se reveló. Shavuot es la Torah y Sefirat HaOmer somos nosotros. Es Klal Israel. Y en Sefirat HaOmer cada uno durante estos días, ¿qué se usfartem lachem? Y contarán ustedes. ¿Qué es ustedes? No solamente que tú tienes que contar, sino cada uno se tiene que autocontar. ¿Qué quiere decir autocontar? Quiero que te valores quién eres, cuál es tu potencial, hacia dónde puedes llegar, cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades. Y con esas herramientas que Akadosh Baruj Hu te dio, conéctate con él y con la Torah Kedoshá. Eso es Usfartem Lachem. Contar cada día, llevamos 23. Hoy estamos en el día 23 del Omer. Muchos dicen, ya contamos, ¿contaste Omer? Sí. La pregunta es si te contaste a ti para llegar a ese día tan increíble de los 10 mandamientos y conectarte con esas 613 mitzvot por medio de los 10 mandamientos. ¿Hasta aquí vamos bien? Entre paréntesis, aquí dice algo muy bonito, que cuando Akadosh Baruj Hu dijo los 10 mandamientos, dice, Allá dibur yotze mi yeminó shel Akadosh Baruj Hu. A ver, les explico. Cuando uno hace Oseh Shalom bin Bromav y se despide de Akadosh Baruj Hu después de la Amidá, no acabamos el rezo, decimos 3 pasos, o sea, nos hacemos una reverencia, hacemos 3 pasos para atrás. ¿Para qué lado primero? El izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Dice usted. Porque mi izquierda es la derecha de Boreolam. ¿Están de acuerdo? O sea, Hashem está enfrente mío. Entonces dice aquí así. Sale de la derecha de Boreolam, vamos a decir de manera imaginaria. Estamos enfrente del Har Sinai. A la izquierda nuestra, que es la derecha Kaviahol de Boreolam, que está en el Har Sinai. De ahí venía una voz, ¿verdad? Anoji Hashem Elokeja asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. El primero, ¿no? Dice, es la derecha de Hashem, es mi izquierda. Claro, el dibur salía de ahí. Entonces dice aquí, Yotze mimino shel Akadosh Baruj Hu, que es la izquierda del pueblo de Israel. Dice, Beokef et Mahane Israel, la voz rodeaba el público, toda la congregación del pueblo de Israel, de la izquierda nuestra hasta nuestra derecha, ¿verdad? Daba toda una rueda. Dice, ¿cuánto era Shemoná Azar Mil? Dice, Bejosderu Makif mi Minan Shel Israel, Lismolo Shel Akadosh Baruj Hu, hasta que da toda esa media vuelta, porque es media, ¿verdad? Y rodeó y abrazó a todo el pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu me cabló me yeminó. Entonces Dios la recibe de regreso esa voz, y esa voz que sale de Dios da la vuelta, abraza a todo el pueblo de Israel, llega a las lujot y se incrusta en las lujot y se escriben. Y así se escribieron las 10 lujot. Está interesante. Otra vez, Boreolam hablaba, ahorita vamos a ver cuántos escuchamos de Dios y cuántos nos tuvo que explicar Moshe, pero sale la voz, rodea al pueblo abrazándonos, como conectándonos con él, llega del otro lado a donde estaban las lujot, regresando a donde estaba Boreolam con Moshe Rabbenu, incrusta esa voz
en las piedras del zafiro que eran las lujot y se escribe el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Interesante la manera en cómo se escribieron los 10 mandamientos. Para un poquito ir ampliando este tema tan interesante de los 10 mandamientos, me gustaría nada más aclarar antes qué día se recibió la Torah. Digo, todos sabemos de que salimos de Mitzrayim, contamos 50 días, ¿sí? Sfartem Lachem, fuimos subiendo el nivel espiritual y el día 50 recibimos la Torah. ¿Qué día y qué día fue eso? 6 de Sivan, ¿no? ¿Qué día de la semana fue? Digo, nada más para saber. Dice la Gemara, Kule Alma, todos reconocen de Shabbat Nitna Torah. El día de Shabbat Kodesh se entregó la Torah. ¿De dónde lo sabes? Porque uno de los mandamientos, el cuarto, que es la mitzvah de cuidar Shabbat, pero hay varias diferencias que en las primeras dice una palabra y en la segunda dice otra, o simplemente amplía palabras que no están en la primera. Por ejemplo, en el primero, en Yitro, dice Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Y en el segundo, ¿qué dice? Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. Y decimos en Kabbalat Shabbat, cada viernes, Zachor beshamor bedibur echad. Zachor es recuerda, Shamor es cuida. Recuerda Shabbat y cuida Shabbat. Y ya para terminar la explicación, todos los días en la tefilá, todos los días, cuando recordamos la canción que se cantaba en el Bet HaMikdash en el día correspondiente que estás, por ejemplo hoy, el día jueves, decimos así, Hayom Yom Hamishi Beshabbat Kodesh, Ashir Shehayu Aleviim Orim Aladujan. Hoy es el quinto día de Shabbat, o sea de la semana, y esta es la canción que cantaban los Leviim en el Bet HaMikdash. ¿Para qué tengo que anteponer Hayom Yom Hamishi Beshabbat Kodesh? Ya directo di, es la canción que cantaban los Leviim el día jueves. ¿Para qué tengo que anteponer? Decir, Hayom, hoy es Yom Hamishi Beshabbat Kodesh. Le explico lo que usted dice. Para cumplir con la mitzvah de recordar todos los días, ahí viene Shabbat. El Yehudí vive alrededor de esa semana pensando, ya quiero que llegue Shabbat. Y si ustedes van al súper, por ejemplo, el martes, y ven unas uvas bonitas, ¿y es qué dices? Para Shabbat. ¿Y cumples con qué mitzvah? Mitzvah de la Torah. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Eso es recordar a Shabbat. Y cuando hace usted Kiddush, recuerda a Shabbat. Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. ¿Y qué es Shamor et Yom HaShabbat? Cuidar Shabbat, es cuidarlo. No profanar el Shabbat, no subirse en coche, no prender la luz, no cocinar, etcétera, etcétera. Eso es Shamor et Yom HaShabbat. Y Dios hizo lo que nadie podemos hacer. Yo tengo que decir primero una y luego la otra, o Zachor y luego Shamor, o Shamor y luego Zachor. Pero no puedo decir las dos al mismo tiempo, no tengo esa capacidad de hacerlo. Pero Boreolam sí. Y dijo Zachor, Beshamor, Bedibur Echad, al mismo tiempo. Y Boreolam puso en la Torah, en Perashat Yitro, la palabra Zachor, y en Baet Hanan puso la palabra Shamor. Dice la Gemara, cuando dice la palabra Zachor, hay un concepto que se llama Gezerah Shavah. Gezerah Shavah quiere decir que conectas dos palabras en lugares distintos y conectas los sucesos. Y dice, aquí dice Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Y hay otro pasuk que dice cuando salimos de Mitzrayim, Vayomer Moshe Laham Zachor et hayom hazeh asher yetzatem mi Mitzrayim. Recuerda el día que salimos de Mitzrayim. ¿Cuáles son las palabras iguales? Zachor y Zachor. Zachor, Zachor. Zachor et Yom HaShabbat y Zachor et hayom hazeh asher yetzatem mi Mitzrayim. El día que Akadosh Baruj Hu, sí, nos sacó de Mitzrayim, et hayom hazeh, estamos hablando del mero día que salimos, 15 de Nisan. Y cuando hablamos que Akadosh Baruj Hu dijo Zachor et Yom HaShabbat, si el otro Zachor fue en el mero día que salimos de Mitzrayim, cuando dijo Zachor et Yom HaShabbat es el mismo día que lo está diciendo, el día que nos dio los 10 mandamientos. ¿Me expliqué? Otra vez. Así como el primer versículo que dice Zachor, recuerda el día que saliste de Mitzrayim. ¿Cuándo dijimos eso? Pues el día que salimos de Mitzrayim. Recuerda el día que salimos de Mitzrayim. Entonces, la palabra Zachor es sobre el mismo día que saliste. Entonces, cuando Dios dice Zachor et Yom HaShabbat, es el mismo día que nos entregó los 10 mandamientos. El mismo sábado. Entonces fue en Shabbat.
Entonces de ahí vimos que los 10 mandamientos se entregaron en Shabbat Kodesh. También salimos en Shabbat de No, muy bien, ¿se acuerda usted bien, Hazako Baruch? Estudia bien. Y la Gemara que antes cuenta que todos reconocen que salimos el jueves, un día jueves de Mitzrayim, 7 semanas antes. Pero bueno, nada más quería recalcar que el día increíble de haber recibido los 10 mandamientos fue en Shabbat Kodesh. Viene Rabotay la Gemara, me dice algo también muy interesante. Venía uno del Galil. El Galil es un lugar en Israel, ¿no? El Galil, ¿sí? En la parte norte de Israel. Vino uno ahí, un jajam grande del Galil, y le dijo a Rav Hizda, Berich Rahamana, bendito Boreolam. De que empezó a hacer una reflexión y le salió algo muy interesante que pasó el día que recibimos la Torah, los 10 mandamientos. Y dice, Yahiv Orián Telita'a. Nos entregó Dios una Torah de 3. ¿Qué es eso de Torah de 3? Torah, Nevi'im y Ketuvim. Si saben que la Torah, los 24 libros de la Torah se dividen en 3. La parte 1 es los 5 libros de la Torah. Los 5 libros, Shemot, Bereshit, Shemot, Vaikra, Nedar, Devarim. Luego vienen los Nevi'im, Yoshua, Shofetim, ¿cómo se llama? Shemuel, Melahim, Yehezkel, Yeshaya, etcétera, etcétera. Luego vienen Ketuvim, que son, por ejemplo, Shir Hashirim, las 5 Megilot, el Tehilim, ¿sí? Es Ketuvim. Entonces, la Torah se divide en 3. Entonces, nos entregó una Torah de 3. Explicación 2. ¿Qué es una Torah de 3? La Torah que tiene Torah Shevichtav, es la escrita, la Torah escrita. 2, la Torah oral, que es la que se explica, ¿sí? Y número 3, la Torah Tanistar, la Kabbalah, que es la Kabbalah de la Torah, son las 3. Vichtav y el Sod, son 3. Ok, dice, Leam Telita'a, le entregó esas 3, esa Torah de 3, se la entregó a un pueblo que se divide en 3. Kohanim, Leviim, Israelim. No acabó. La Torah de 3 a un pueblo que se divide en 3, al Yedé Telitae, por medio de un hijo 3, porque ¿quién era el hijo 3 de Yochebed? Moshe. Era Miriam, Aharón y Moshe. Algo raro se le hace, ¿no? Puro 3. Otra vez, Torah Nevi'im Ketuvim, o Torah Shevichtav, Torah Shebaal Peh y la Torah de la Kabbalah, el Sod. Número 2, se entregó a 3 del pueblo de Israel, Kohanim, Leviim, Israelim, por medio de un hijo tercero de su mamá, que es Moshe. Veyom Telitae, quiere decir 3 días después que terminó la separación del pueblo de sus esposas, porque Dios, antes de recibir la Torah, nos pidió que 3 días antes nos separemos de las esposas, para que el pueblo esté más kadosh, esté más elevado. ¿Y por qué 3? Otra vez 3. Dice, lo más interesante, ¿en qué mes se recibió la Torah? En el tercero. Nisan, Iyar, Sivan. Entonces se ve que hay algo aquí que enreda a los 3. 3, 3, 3. Y tiene que ver con lo que les dije antes, que Sakadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel y la Torah se consideran uno, y se llama en hebreo, hay una frase muy conocida, Juta Shelishi Lo Bimerai Natek. Ese hilo, cuando se hace un hilo, depende cuántos hilos le pongas al hilo para trenzarlo, se va a hacer más fuerte. ¿Me explico? Entonces, cuando tienes un hilo pequeño, que lo trenzas con otros 2 y son 3, ese hilo tan fácil no se va a romper, porque tiene más dureza. Esto enseña la fortaleza de la Torah con Dios, con el pueblo de Israel. ¿Me expliqué? Viene la Gemara y nos continúa diciendo, dice aquí así, muy bonito, dice así. Amar Rabbi Yohanan, cuando el pasuk dice, el pasuk en Tehilim, Hashem iten omer hamebaserot tzavar rav, dice, kol dibur bedibur, cada uno de los 10 mandamientos que salió, yatzá mi pia gebura, que salió de Akadosh Baruj Hu,
Nechlak le shiv'im leshonot. Se dividió en 70 idiomas. Ay, ¿alguna vez escucharon esto? Que cuando Dios dijo los 10 mandamientos, lo pudo escuchar cualquier persona del mundo en el idioma que él hablara. ¿Y para qué lo hizo así Boreolam? ¿Para qué tenía que dividir, o sea, que hacer ese milagro tan increíble que el pueblo judío lo escuchó en el concepto que se llama Lashon HaKodesh, que es el hebreo, que tiene ese lenguaje de Kedushá, de santidad? Pero todos los pueblos lo escucharon, cada quien en su idioma, para que mañana no digas, no te enteraste, no escuché, es injusto, ¿por qué no me la ofreciste a mí? Y el Yehudí tuvo el privilegio de ser el elegido, de haber recibido la Torah Kedoshá. Digo, esto lo digo como un paréntesis. Akadosh Baruj Hu nos eligió a nosotros, a Tabe Hartano nos eligió y dijo, yo quiero que tú seas. Y por eso nos odian tanto, ¿sí? Porque nos eligió específicamente a nosotros, porque vio esa dulzura y esa pureza y esa grandeza de poder ser el que se crece por medio de la Torah Kedoshá. Muchas veces uno cree que no tiene capacidad. ¿Mandé? Claro, pero cuando dijo que sí, vio la pureza del pueblo de Israel y lo eligió. Porque otros también pueden decir, ¿sabes qué? No te pregunto y te elijo a ti. Akadosh pudo elegir a otros, pero eligió al que vio que más tenía el potencial. ¿Por qué nos eligió? Porque realmente vio la pureza de nosotros. Y entonces nosotros hoy en día tenemos que demostrar que somos parte de esa elección y de pureza que dijimos en el momento de recibir la Torah. Por eso Akadosh nos puso 2 coronas, una por Naaseh y otra por Nishma. O sea, fue algo increíble, eran coronas espirituales que nos puso Akadosh y que tristemente nos las quitó al momento que se pecó con el becerro de oro. Entre paréntesis, muy importante, quiero hablar de esto en Shabbat Kodesh más amplio, pero una de las mitzvot en la parashá de la semana, Perashat Emor, habla de la mitzvah que no se puede castrar a un animal. No se puede castrar a un animal. No se le puede quitar la fuerza de procrear, ni al macho, ni a la hembra, ni a un perro, ni a un león, a ningún animal. Y está, o sea, ¿por qué lo trae la perashá? Porque habla de los animales que son kesherim o no para traerlos como sacrificio. Y un animal que fue castrado por un goy, no por el Yehudí, y luego él lo compró, no lo puede traer al Bet HaMikdash. Y yo me cuestiono, ¿y qué tiene de malo ese animal? Pues ¿qué tiene? ¿Qué, porque está castrado ya no sirve? ¿Ese animal qué tiene? Y me subo un nivel. Ustedes saben que al Pi Adin, la mujer o el hombre no se puede castrar, ni el hombre, la vasectomía, o la mujer, al Pi Din, a menos que haya una necesidad médica que cada mujer tiene que preguntar, y cada hombre tiene que preguntar, pero no se puede, es castrarse, y el castrarse es un isur, y yo me cuestiono, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hizo de malo? Vamos a decir una persona que tiene un toro, ¿sí? Y lo va a castrar, y va a tener menos crías, y él quiere, ¿qué está haciendo de malo? El perro, imagínense, si no, los gatos, en Israel, no sé si ustedes saben, ahí en Israel se sufre mucho los gatos. Imagínate que los castren, es más, una vez querían terminar con los gatos, al final, ¿por qué decidieron que los van a dejar? Porque se comían a los ratones. Entonces sería una buena idea, vamos a castrar a los ratones, a los gatos, y ya, que no haya problema de ratas, ni de gatos, ni de nada de eso. Ahorita escuchen qué increíble, hay algo muy profundo. Cuando alguien quiere hacer algo que Dios hizo diferente, distinto, quiere decir que tú estás pensando que piensas mejor que Dios. Dios dijo, no, yo quiero que se procreen. Tengo que arreglar otros problemas, los arreglaré. Pero no vayas en contra de algo que Dios hizo naturalmente hablando distinto. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, ahora es Derech Drush, ¿no? La gente se castra a uno mismo. Y a veces dice, yo me corto las alas. No, yo llegar a ese nivel de hacer, no, yo no puedo. Yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa fuerza. Yo no tengo, y muchas de las personas no creen o se autocreen, quiere decir, se meten dentro de su cabeza y dicen,
No puedo ser mejor, mejor me canalizo en otra cosa. Y eso es castrarse, eso es cortarse las alas, es no dejarte crecer. Cuando Akadosh Baruj Hu nos entregó los 10 mandamientos, nos dijo, todos pueden crecer, todos pueden crecer. Los goim no quisieron aceptar, ustedes sí, Atabe Hartanu Mikola, a mí nos elegiste, porque tenemos esa fuerza, posibilidad de ser mejores. No te atores en el lugar donde tú crees que hasta aquí llegaste. ¿Cuántas personas han demostrado a lo largo de la vida que pueden ser increíblemente exitosos en todo menos lo que se llama hacer dinero? Porque el hacer dinero no es éxito tuyo, perdón, eso es mazal. Hay mucha gente que trabaja como loco y tristemente no le va, y hay gente que pone el dedo en una cosa y se hace oro. Eso no tiene que ver con la capacidad de la persona. El éxito verdadero es cuando trabajas en tu forma de ser, en tus relaciones, en tu gesed, en tu esfuerzo de cumplir una mitzvah, de elevarte, de ser mejor, de crecer, de tener... Hay personas que tristemente viven estrellados, porque tienen problemas. Esta semana falleció un señor que se ha estado Leilu Nishmato, un señor Casín, Zechrono Libraja, Pepe Casín. De veras tenía una vida estrellada, Lo Alenu. Perdió a su esposa Berminan Lo Alenu hace 50 años. Hazid se quedó, solo tenía 2 hijos, un hijo y una hija, y uno de sus hijos, Lo Alenu, lo perdió hace 20 años. Yo me acuerdo, fue una tragedia, pobre señor, y de Parnasá estrellado, por más que le trataba, no lo hacía. Pero si ustedes veían su sonrisa y su Bezrat Hashem, y en la casita, departamentito, que tenía así muy chiquitito, siempre abierto para que la gente entrara a decir Kiddush, siempre para poder hacer una palabra bonita, para que te dé un aliento, siempre positivo, siempre alegre, siempre... ¿De dónde sacó esas fuerzas? Si estaba toda su vida medio rara, medio difícil, porque sabía que tenía un potencial y que las cosas de la vida no porque no son como me gustaría, tengo que estar triste, tienes que darle una sonrisa a la vida, eso es capacidad, pero no crean que nada más él la tiene, todos la tenemos, la pregunta quién la enfrenta, quién es el positivo, ese es el Atabe Hartanu Mikola Amim. Por eso Akadosh Baruj Hu dijo los 10 mandamientos en todos los idiomas. Escuchen, porque ellos lo van a lograr y ustedes se la perdieron que no quisieron lograrlo. Pero dentro del pueblo de Israel no podemos ser de los que dicen no lo podemos lograr, porque sí lo podemos lograr. Y dice, otra muy interesante, Amar Shobel Levi, Mai dichtiv lehayav ka'arugata bosem. ¿A qué se refiere que los cachetes de Boreolam, de manera figurativa, son como un perfume? Ustedes saben que cuando uno se acerca a alguien que tiene perfume, ¿sí? Se huele rico, ¿no? Entonces, de manera figurativa, al acercarte a Boreolam, olía rico. ¿A qué se refiere? Dice, cuando Akadosh Baruj Hu iba hablando, iba diciendo los 10 mandamientos, cada mandamiento que decía, Nitmale kol haolam kulo besamim. El mundo se llenó de perfume, olía riquísimo, todo. Pregunta a la Gemara, si ya en el primero se llenó de perfume, pues ya qué más le vas a aumentar. Es como cuando van a donde venden perfumes y no sabes qué comprar, tienes que oler café en medio porque ya se te revuelven los olores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segundo mandamiento llegó más olor bonito, ya estaba yendo el primero. Dice la Gemara, Otzia Kadosh Baruj Hu et haruach me'ot zerotav. Primero Dios sacó lo rico y lo bonito que olía de sus tesoros, lo trajo al mundo. Antes de empezar el segundo mandamiento, agarró el primer perfume, por decirlo así, lo extrae, lo lleva al Gan Eden y lo deja ahí. Llega el segundo, su nuevo perfume, lo extrae y lo vuelve a llevar al Gan Eden. Y eso es lo rico que huele el Gan Eden. ¡Wow! Una mezcla increíble de muchos perfumes, el más rico de todos. Eso es que el mundo se llenó de perfume cuando vinieron los 10 mandamientos. Increíble. Y cada uno de nosotros, en este mundo, podría llegar a oler Reach Gan Eden. Obviamente muy poca gente lo logra, pero escuchen. Dice el pasuk, Vayarach et Reach Begadav. Jacob vino, olió
las ropas que tenía Jacob Avinu puestas. Dice Rashi, Reach Gan Eden, ese olor increíble del Gan Eden. ¿Quién puede oler el Reach de Gan Eden? Cuentan, uno de los jajamín grandes que lo conté de esta persona hace unas semanas, se llamaba Rabbi Yehezkel Levinstein, que fue un rab que le decían Isha Emuná, el hombre de la fe, que él vivió la Segunda Guerra Mundial y tuvo el privilegio de lograr escapar. A él y toda su yeshiva, eran como 300 personas con muchachos y jajamín que iban con ellos y sus esposas, sus hijos, lograron cruzar por el transiberiano, o sea, toda Rusia, hasta arriba, y lograron llegar a China. Ahí se refugiaron durante los años de la guerra. Después regresaron unos a Israel y otros a Nueva York. Fue un milagro. Hay un libro muy increíble que se llama El Milagro de la Salvación. Fue algo extraordinario. Y él, cuando llegó a China, uno de los alumnos lo vio que estaba entrando Shabbat y lo ven que como quiere oler algo. Como que está así respirando, como que quiere oler y pues no le sale el olor. Entonces uno lo cachó. Le dice, jajam, ¿qué está oliendo? No, nada. Y volvió la vuelta. Le dice, jajam, ¿qué estaba oliendo? Yo también quiero oler. Nada. Lo presionó. Dijo, mira, te voy a decir la verdad. Cuando salimos de Mir, la yeshiva donde ellos estaban, cada vez que llegaba Shabbat, olía el olor de Shabbat. No el guisado hermoso de las señoras, el olor de un olor que se llama Shabbat, que no sé cuál es. Dice, lo quiero oler aquí en Shanghái y todavía no llego al nivel. No había llegado al nivel. Rabotay, quiere decir que existe un concepto de oler Kedushá. Muy bien. Creo que todas me reconocen que víspera de Shabbat la casa huele a Shabbat. ¿Sí o no? Puede hacer los mismos guisados el martes, no sé, cuando reúna a la familia y no huele igual. Sí, es para que me entiendan que hay un concepto de un olor de Kedushá. Es un olor de Kedushá. ¿Sí me expliqué? Eso, Rabotay, es que el mundo se llenó de olor cuando Baruch Hashem recibimos los Aseret HaDiberot. Dice el Rabbeinu Behai, esto realmente es increíble, fascinante. Dice el Rabbeinu Behai, cuando Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, dice, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Que decir, Dios, Boreolam, habló todas estas palabras diciendo, hay una palabra de más, ¿no? Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. ¿Para qué me repite? Y lo dijo. Dice el Rabbeinu Behaye, pasó algo increíble. Dios dijo los 10 mandamientos al mismo tiempo. Pues nadie le entendimos, ¿no? Entonces tuvo que venir después la explicación de quién, de Moshe Rabbeinu, porque no entendíamos nada. O sea, fueron 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo fue? Primero dijo los 10 mandamientos y luego los repitió los primeros 2, y los escuchamos. Usted preguntó, dice la Gemara, que se murieron, Hashem los revivió, fue todo un... ¿Qué pasó ahí? En breve, ya no me da tiempo, pero es muy interesante. Akadosh Baruj Hu, cuando habló en la primera ocasión y dijo los 10 mandamientos, oímos palabras, pero como todo fue al mismo tiempo, no entendimos nada. Obviamente, ¿no? Llegó Boreolam y nos repite otra vez el primer mandamiento y el segundo, él directamente. Lo escuchamos de Akadosh Baruj Hu, increíble. Oír la voz de Boreolam directo fue algo que nunca pasó. Y va a volver a pasar hasta que venga Yemot HaMashiach, Tehiyat HaMetim. Escuchamos la voz de Boreolam, increíble, pero escuchar la voz de Boreolam normalmente en esta vida, explico, es el último día de la vida. Esa es la muerte. Porque ve a Boreolam y se va con él. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque el alma está en un nivel tan elevado que ya no puede seguir conectada con lo materia. Entonces se va. Y se apega al otro, o sea, a Akadosh Baruj Hu. Y por eso está escrito, Batishak leyom Aharon. Sonríe el último día que vea a la Shejinah y se apega con él y se desprende del cuerpo. ¿Me explico? Eso pasó cuando escuchamos el primer mandamiento, pero ¿con quién? Con todo el pueblo de Israel. Pues todos se fueron. El único que quedó vivo, que podía soportar esa, era Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu?
dice que bajó un rocío de revivir muertos, que lo va a bajar, lo estudiamos la clase pasada, cuando venga Tehiyat HaMetim. Y todos revivieron. Hubo Tehiyat HaMetim. Bueno, ya estamos listos, ahí viene el segundo. Viene el segundo y dice, Boreolam otra vez, Lot, Isaac, y otra vez. Todos volvieron a morir. No aguantaban esa kedushá, no aguantaba seguir con el cuerpo. Ese es el milagro increíble que va a pasar cuando venga Tehiyat HaMetim. Me explico que va a adaptarse ese cuerpo con el alma, como Moshe Rabbeinu lo logró y Eliyahu Anabí. ¿Me explico? Volvieron a morir, los volvieron a revivir, y dice el pueblo, ya, Boreolam, ¿sabes qué? Mejor que nos hable Moshe Rabbeinu. Porque ya no querían otra vez. Querían vivir, pero con el nivel que en este momento están, de escuchar a Moshe Rabbeinu. Y por eso dice el pasuk, Moshe yedaber vehaelokim yanenu bekol. Porque ¿cómo creen que el pueblo, 3 millones de personas alrededor de un monte, Moshe Rabbeinu arriba, va a hablar, por más que no había micrófono, y aunque hubiera un micrófono, no alcanza, que huyan 3 millones de personas, ¿cómo le haces? No hay manera. Moshe yedaber vehaelokim yanenu bekol. Rabotay, en breve, por esta clase, ¿mandé? Yanenu es lo de levanta, o sea, hace como que la voz sea más fuerte con la voz de Boreolam. Era la voz de Moshe enaltecida y agrandecida por Moshe. Digo, por Akadosh Baruj Hu. Rabotay quiere decir, para poder entrar a todo este concepto de los 10 mandamientos, no se nos olvide que Ish Echad, Belev Echad, una sola persona, y hay que hacernos un solo corazón, aunque somos diferentes. No como los mitzrim, que el corazón es lo que los unió, pero es nada más un interés, no hay una unión real. Eso nos lleva a la curación, a la bendición y a que seamos dignos de recibir la Torah. Y esta Torah increíble que Akadosh Baruj Hu nos dio un beso a cada uno de nosotros. Ese beso que nos conectó la Akadosh Baruj Hu, la Torah, con nosotros mismos, que eso es Pesach, Shavuot y Sefirat HaOmer. Y pasó algo increíble, que Akadosh Baruj Hu sacó su voz, abrazó al pueblo de Israel, y de ahí vino y se escribió ¿en qué? En las Lujot. Y vino cada uno de los Aseret HaDiberot. Cuando Akadosh Baruj Hu nos los dijo, se llenó el mundo de perfume, el mundo se llenó de kedushá, de santidad, de grandeza. Hubo una elevación del pueblo de Israel increíble que no podemos dejar que se vaya en este próximo Shavuot, porque vuelve a venir la misma santidad de aquel momento. Y en ese momento todos escucharon, todos, para que no digas, no te di la oportunidad. Y nosotros sí la aprovechamos. Y tenemos esa pureza de pueblo de Israel. Vamos a recobrar, vamos a elevar, vamos a ser alguien diferente. Antes de empezar la clase estábamos hablando que tristemente el pueblo de Israel sufrimos ya varios meses intensos de dificultad, de dolor, de tristeza, de incertidumbre, inseguridad, de muchas cosas. Y necesitamos esta unión más que nunca del pueblo de Israel. Pero aparte de la unión, la conexión con la Torah Kedoshá y con Akadosh Baruj Hu. Porque esa conexión es justamente la que llena el mundo de bendición, y Bezrat Hashem, por medio de eso, que se terminen los problemas y que Boreolam Yomar Letzadotenu Dai y nos traiga el Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén. Ken Yehi Ratzon.